Como también a los invitados y asistentes externos, yo soy Andrea Riquelme, asistente de investigación del Centro de Análisis Político de la Universidad de Talca. Y primero que todo, me gustaría agradecerles por su asistencia a esta jornada en que celebramos la primera charla del ciclo de conversatorios con académicos emergentes, organizado por este Centro de Análisis Político. En esta primera sesión contamos con la presencia de Cristóbal Bywaters, quien nos presentará la ponencia titulada Desafíos de la política exterior chilena. Antes de darle la palabra a nuestro invitado, les comento que la próxima sesión del ciclo se realizará el día 14 de octubre a las 12, ocasión en la que contaremos con la presencia de Nadine Bro, doctora en Sociología de la Universidad de Oxford. Para conocer sobre esta y otras actividades, les invito a suscribirse a nuestro boletín de actividades y también a visitar nuestra página web. Ambos links se los voy a compartir a través del chat mientras esté presentando. Sin más demora, les dejo la palabra a nuestra moderadora, la profesora del Departamento de Ciencia Política y Administración Pública de la Universidad de Talca, profesora Alejandra Márquez. Buenas tardes a todas y todos, me sumo a los saludos de Andrea y quiero agradecer al Centro de Análisis Político por la organización de este ciclo de charlas. El objetivo del ciclo de conversatorios con académicos emergentes es que tanto los estudiantes de nuestra universidad en particular, como la comunidad académica en general, conozcan el trabajo de jóvenes investigadores. De este modo, esperamos que nuestros estudiantes de administración pública consideren la labor de investigación académica como una salida laboral viable en su carrera profesional. Asimismo, este ciclo de conversatorios permitirá generar espacios de conversación y discusión a todos aquellos interesados en el área académica. Bueno, en esta sesión inaugural del ciclo contamos con la presencia de Cristóbal Bywaters. Cristóbal es licenciado en Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Alberto Hurtado, Master of Science in International Relations de la London School of Economics and Political Science y actualmente es candidato a doctor en Politics and International Studies de la Universidad de Warwick. Muchas gracias, Cristóbal, por acompañarnos hoy. Dejaremos que tú, de primera fuente, le cuentes a los estudiantes el resto de tus actividades profesionales y académicas. Y les comento que además la estructura de este conversatorio es la siguiente. Primero, Cristóbal nos contará en unos 5 a 10 minutos sobre su carrera y experiencia académica, para luego presentar en unos 20 a 25 minutos su ponencia sobre los desafíos de la política exterior chilena. Finalmente tendremos un espacio de unos 20 minutos para preguntas y conversación en la que podrán levantar la mano para tener la palabra. Quienes no se sientan cómodos con esto también nos pueden hacer llegar sus preguntas a través del chat y Andrea las recogerá. Bueno, para no quitarle más tiempo a nuestro invitado, le entrego la palabra. Adelante, Cristóbal. Muchas gracias por ese pase. Y quisiera partir agradeciendo a la Universidad de Talca y a su Centro de Análisis Político por esta generosa invitación. Quiero también destacar que es particularmente importante esto para mí y me imagino también para las personas que vendrán a exponer en las semanas posteriores, contar con este tipo de espacios que son bastante escasos en Chile, donde podamos compartir investigaciones o puntos de vista respecto de académico emergente, así que muchas gracias. Como mencionaba recién Alejandra, el plan de la presentación es tal cual como ella decía. En primer lugar voy a hacer una breve reseña personal, teniendo en cuenta también que el público objetivo fundamental de esta charla es estudiantes, y estoy aprovechando también de que sigo siendo un estudiante de doctorado, pero sigo siendo un estudiante y probablemente, ya sé, la experiencia del pregrado no está tan lejana en el tiempo tampoco, así que espero tener algunas cosas relevantes que decir y que podrían ser de interés para ustedes. Y la segunda parte, como se mencionaba, va a ser sobre los desafíos de la política exterior, donde me voy a enfocar fundamentalmente en 3 desafíos que me parecen más interesantes. Hay varios desafíos más que esto, pero son los que más me interesan y están también vinculados con mi proyecto de investigación doctoral y algunas otras cosas que he estado haciendo en el último tiempo que pueden ser de su interés. Bueno, respecto de mí, que siempre es raro hablar de uno en estos términos, como se mencionaba, soy cientista político de la Universidad Alberto Hurtado, estuve ahí entre el año 2008 y el 2012, si mal no recuerdo,
me especialicé en relaciones internacionales y tempranamente, creo que desde mi segundo año, comencé a hacer, bueno, hice un par de ayudantías en relaciones internacionales y luego comencé a hacer temas de investigación, asistencia de investigación en proyectos CONICIT en relaciones internacionales. Algunos de ellos, bueno, la mayor parte de ellos vinculados a el Instituto de Estudios Avanzados de USACH, que es el lugar donde yo hice mi práctica profesional al terminar mi carrera, y donde me quedé trabajando también por un tiempo como asistente de investigación en los años inmediatamente posteriores a mi egreso. Luego de eso, en el año 2016 entré a trabajar, perdón, en el año 2015 entré a trabajar a la Dirección de Planificación Estratégica del Ministerio de Relaciones Exteriores, donde me desempeñé como analista de planificación, analista de política y de contenidos políticos en realidad, durante algo así como 18 meses, casi 2 años en realidad, 20 meses por ahí. Y luego de eso, en septiembre de ese año, partí a hacer un máster en la London School of Economics en Relaciones Internacionales, que era el lugar donde siempre había querido hacer mi máster por la tradición que tiene esa universidad en esta área. Y posteriormente, luego de terminar el máster que duraba un año, volví a Chile para insertarme en el Ministerio de Defensa, donde estuve en la dirección de políticas, en un rol bastante similar al que tenía en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y ahí alcancé a estar 11 meses para luego partir al doctorado, que es donde estoy ahora en la Universidad de Warwick en Inglaterra. Eso ha sido más o menos mi trayectoria entre académica y laboral, o los estudios y laboral, y más recientemente también me he estado dedicado a hacer algunos otros proyectos que se vinculan también con una inquietud que he tenido desde mis tiempos de la carrera, que es cómo vincular el conocimiento académico con el policy making. Entonces, el tipo de investigación que he estado haciendo en el último tiempo, en general ha tendido a ser bastante orientado a la práctica. Un ejemplo de eso es un libro que sacamos recientemente, que, perdón por la autopromoción, pero que lo tengo aquí, que se llama Nuevas Voces de Política Exterior, que fue editado por el Fondo de Cultura Económica y editado también, coeditado junto a mis queridos colegas Daniela Sepúlveda y Andrés Villar, y donde tenemos el orgullo de haber juntado a cerca de 25 autores contándonos nosotros para pensar el futuro de la política exterior chilena desde un punto de vista progresista. Estamos bastante orgullosos también porque abarcamos bastantes temas y creemos que es un aporte sustantivo también a los debates que están teniendo ahora, que se están teniendo a nivel político, particularmente en el contexto de las campañas presidenciales, donde algunos candidatos afortunadamente han tomado algunas de nuestras propuestas para sus programas de política exterior, lo que obviamente es un motivo de harta satisfacción. Después, quizás si es que tienen alguna duda, podemos profundizar en algunos de estos aspectos, pero ya para ir moviéndome hacia la segunda parte, me gustaría hacer contarles un poco lo que la propuesta general o el marco general de este libro que lanzamos, que fue en abril de este año. Lo que nosotros observamos en general es que nos encontramos en una etapa distinta de la política exterior chilena, y esto no es algo que parezca muy novedoso, porque la verdad es que el país ha cambiado mucho en los últimos años, pero al momento que comenzamos nosotros a pensar en este libro, en 2018 me parece, nuestra idea de que el ciclo de política exterior post-autoritario, que obviamente vino después del fin de la dictadura, estaba votado, era más bien tentativa y era más bien una hipótesis que de alguna manera se vino a comprobar en los meses siguientes. Bueno, en parte también, y este es el segundo punto en esta diapositiva, en parte también por los efectos del estallido social, pero también por la deficiente o deficitaria conducción de política exterior que ha tenido este gobierno, que ha sido muy criticada en hartos aspectos. Más allá del contenido mismo de las críticas, etcétera, con lo que la verdad no estábamos de acuerdo, o sea, estábamos de acuerdo con la mayor parte de las críticas,
también nos interesaba lo que eso daba cuenta respecto de la política exterior. Si ustedes están familiarizados con el tipo de lenguaje que se ocupa o el tipo de códigos de la política exterior post-autoritaria, en general se darán cuenta de que lo que primó, o el tipo de formas que primaron, aludían a conceptos generales también vinculados a la transición, como la idea de que tenía que ser una política exterior de consenso, o una política de Estado, donde los distintos actores dejaban de lado sus propios intereses partisanos para plegarse a los intereses nacionales defendidos por el gobierno, etc. Y de alguna manera lo que estaba sucediendo con la política exterior de Sebastián Piñera hablaba precisamente del opuesto. O sea, cada cierto tiempo, la verdad, entre el 90 y digamos, el 2018, habían debates en torno a la política exterior, pero esto era más bien esporádico y no de mucha profundidad, al menos a nivel público. Entre élites siempre había debate, o por lo menos harta conversación más bien reservada. Pero lo que pasó con esta conducción del gobierno es que precisamente ese nivel de debate aumentó mucho. Nosotros, cuando cerramos la edición del libro en enero, contábamos por lo menos una decena o una docena de eventos donde había habido mucha crítica al gobierno respecto a su conducción de la política exterior. Está el caso de, no sé, Cúcuta, el pacto migratorio, el acuerdo de Escazú, nominaciones de embajadores, de asesores, distintos episodios que daban cuenta de que ese consenso que generalmente se asumía como parte intrínseca de la política exterior ya estaba siendo dejado de lado para dar paso a mayor conflictividad en esta área. Lo que obviamente tenía implicancias para la política exterior, pero también decía mucho del momento en que estábamos. Del 90 en adelante, como ustedes saben, probablemente la política exterior chilena tuvo dos objetivos generales gruesos. El primero fue el de la reinserción política, luego del aislamiento político internacional de la dictadura, y ahí se asumía también que existía una conexión entre el prestigio internacional de Chile y el régimen democrático, que es una de las cuestiones que abordo en mi tesis y que podemos también discutir más adelante si es que están interesados. Y por otro lado estaba la profundización de la inserción económica internacional de Chile. Y como saben, eso tuvo lugar a través de acuerdos de complementación económica, tratados de libre comercio, promoción o atracción de inversión extranjera en Chile. Y quizás así uno tuviera que sintetizar en una idea solamente lo que fueron esos 30 años de política exterior, que fue una política exterior muy exitosa si la medimos por los objetivos que se planteó. Obviamente uno puede hacer críticas también a muchas cosas, pero medida por lo que ella misma se planteó, fue bastante exitoso el resultado que se obtuvo, y Chile mejoró sustantivamente su estatus internacional, su estatus social, su prestigio, se movió ascendentemente en las jerarquías internacionales, y quizás lo que es más indicativo o ilustrativo de este punto es que Chile se convirtió en el primer país suramericano en entrar a la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE, en el año 2009-2010. Eso daba cuenta también de la estatura que había alcanzado Chile, y se vinculaba también con otras ideas respecto a su rol de modelo en cuanto a estrategia de desarrollo. Ustedes conocen la idea del modelo chileno, etc. Sin embargo, ya volviendo a la idea del agotamiento, el estallido social, cuando emerge en el año 2019, lo que da cuenta también es de un cuestionamiento a la narrativa de la política exterior, o la narrativa que nosotros habíamos proyectado, o que las élites políticas y económicas habían proyectado sobre Chile al mundo, que era una narrativa de estabilidad política, crecimiento económico y progreso social. La gente que salió a la calle, lo digo en tercera persona porque yo no estaba lamentablemente en ese momento en Chile, salió a cuestionar de alguna manera esa narrativa, y muchas, lamentablemente no he encontrado registro de eso, pero habían pancartas, letreros que hablaban cosas respecto a que cuestionaban, por ejemplo, la membresía de Chile en la OCDE, pese a todas las desigualdades, o sea, teniendo en cuenta las desigualdades de Chile, etc. A estos dos factores que ya mencioné sobre el agotamiento, habría que agregar probablemente uno tercero, que es muy significativo, que es la crisis del orden internacional liberal
que es un factor estructural del sistema internacional que viene teniendo lugar desde hace algún tiempo y que probablemente fue acentuado también desde que el presidente o expresidente Donald Trump entró en la Casa Blanca y condujo su política exterior de una manera que en muchos sentidos iba contra el internacionalismo liberal tradicional de la política exterior norteamericana. En el fondo, el principal sostén y articulador, arquitecto del sistema internacional, estaba yendo en contra de algunos de los principios básicos de esa arquitectura, lo que obviamente significaba también, tenía implicancias para Chile, porque Chile había promovido entusiastamente este orden internacional desde el fin de la Guerra Fría. Entonces nosotros lo que hacemos en este libro es proponer, no voy a entrar en detalle sobre esto, pero proponemos la idea general de que es necesario avanzar hacia un nuevo ciclo de la política exterior. Cuando hablamos de nuevo ciclo, y es importante hacer este énfasis porque también hay algunos colegas que han caricaturizado un poquito este argumento. Nosotros no estamos diciendo que haya que cambiar todo radicalmente. Sí hay que hacer cambios y ajustes importantes en algunas materias, pero también creemos que hay muchos elementos que deben ser de continuidad, porque la política exterior se caracteriza quizás o se distingue de otras áreas también por ese atributo, donde la continuidad o el peso de la trayectoria de dependencia generalmente tiene una gravitación sustantiva sobre las decisiones de política exterior. Y bueno, la Convención Constitucional de alguna manera viene a abrir ese nuevo ciclo o a darle una canalización institucional, y eso es uno de los temas que me gustaría conversar ahora, que dice relación, o uno de los desafíos, el primer desafío que me gustaría comentar para los próximos, que creo que es muy importante en este momento, es pensar una estructura institucional, o en este caso, en el contexto de la constituyente, una normas, un conjunto de normas constitucionales que sean, que mantengan la eficiencia de la política exterior chilena, que la ha caracterizado durante los últimos 30 años, pero también que sea capaz de incorporar algunos controles democráticos para tener una mejor política exterior. En general, las políticas exteriores, la política exterior propiamente tal es un resultado de la modernidad, de la revolución industrial y otros procesos que tuvieron lugar durante la transformación global del siglo XIX largo, pero en general han reflejado esta tensión moderna entre la eficiencia y el control democrático. La eficiencia, me refiero a que existan la menor cantidad de obstáculos posibles en los procesos de toma de decisiones de política exterior, y por otro lado el control democrático de esas decisiones ha sido en general puesto en un segundo lugar a favor de la eficiencia. Esto tiene varias razones, pero si es que uno ve, por ejemplo, los escritos de Alexis de Tocqueville de hace algunos siglos, él decía que uno de los argumentos era un argumento bastante elitista, que decía que era la aristocracia la que tenía que hacerse cargo de la política exterior, porque era ella la que era capaz de tener un background o un récord institucional que pudiera mantener la política exterior con continuidad en el tiempo. Y eso también es lo que, por ejemplo, en el sistema norteamericano se encuentra la base de la idea de que es el Senado el que tiene que estar a cargo del control de la política exterior, principalmente. Entonces, en general, los presidentes o los jefes de Estado cuentan con un alto grado de autonomía estructural, que es decir, este concepto lo tomo de una teoría de las relaciones internacionales, que es el realismo neoclásico, que es la autonomía estructural se entiende como el grado o el nivel en que un presidente o un conductor de política exterior está aislado del resto del sistema político y es capaz de tomar autónomamente decisiones pese a la oposición de otros actores. Chile se caracteriza por un alto grado de autonomía estructural y probablemente eso quedó bastante patente en los últimos años con la conducción del actual gobierno, donde pese a que hubo mucha crítica a algunas de sus decisiones, no hubo problemas para el gobierno en mantener esas decisiones incluso hasta hoy día, y no se pudieron revertir. ¿Por qué? Porque el presidente cuenta con un amplio nivel de autonomía estructural.
Pero si nos ponemos a pensar, o sea, en el fondo, existen muy buenos argumentos para pensar que necesitamos un mayor control democrático de la política exterior, porque es un área de política pública que, pese a que tiene algunas particularidades, no puede estar exenta del control democrático a través de mecanismos institucionales, como voy a argumentar. Pero también a la hora de pensar la estructura institucional de la política exterior, probablemente tenemos que partir de la realidad, o sea, del diagnóstico de realidad de que Chile es pese a haber mejorado sustantivamente su estatus internacional, continúa siendo un país pequeño dentro del sistema internacional y por lo tanto no puede darse el lujo de tener una política exterior que sea ineficiente. Lo que necesita también es una política exterior o un proceso de toma de decisiones que sea lo más eficiente posible. ¿Por qué? Porque eso le impide incurrir en costos de oportunidad que las grandes potencias, por su poder, por su poder duro, son capaces de absorber. Y como tienen en el fondo muchas capacidades, perdón, en general tienen esta capacidad de absorber estos costos de oportunidad que los países pequeños no tenemos. Finalmente, bueno, respecto a este tema, para esto solamente pasando por encima, después podemos conversar más sobre esto, pero en mi opinión la Constitución debería buscar un nuevo equilibrio entre la eficiencia y el control democrático en el proceso de toma de decisiones de política exterior a través de mecanismos institucionales que permitan una mayor incidencia del Congreso Nacional en la toma de decisiones de política exterior. En general esto tender a ser necesariamente ex post, porque también es necesario que el Ejecutivo tenga cierto margen de maniobra y que no tenga que estar preguntándole todo al Congreso, que sería muy ineficiente. Pero sí existen algunos mecanismos que han tomado algunos otros países que son interesantes. Y no necesariamente los países. Por ejemplo, la primera propuesta que pongo aquí, que es la nominación de embajadores, es decir, que en este momento el presidente puede designar solo según su criterio, una prerrogativa exclusiva que tiene, a los embajadores en el exterior. Seguramente, o sea, pero esta es una prerrogativa que solamente se establece en la Constitución del 80. En versiones anteriores de la Constitución, particularmente la del 25, el Congreso tenía que aprobar la nominación de embajadores. Entonces, una propuesta interesante en este sentido es que el Congreso, bajo ciertas condiciones y plazos que podríamos profundizar, podría concurrir a la nominación de embajadores. Y esto además también va a permitir contar con una política exterior que esté sujeta también a mayores estándares de transparencia. Cuando tenemos una serie de cargos donde el presidente puede actuar sin contrapesos institucionales en la nominación de estos cargos, probablemente nos encontramos también en un terreno donde es un caldo de cultivo o un terreno muy fértil para conflictos de intereses, para otro tipo de malas prácticas políticas que es necesario controlar. En este sentido, la política exterior yo creo que es un patrimonio de todos que debemos cuidar. Y si es necesario para eso tener mayor control democrático, bienvenido sea. Y en segundo lugar, está la idea de que el Congreso tenga que aprobar las intenciones que puede tener el Ejecutivo cuando quiera denunciar un tratado internacional, lo que me parece también que es un seguro democrático bastante interesante, teniendo en cuenta que existen en este momento como parte o como fenómeno ilustrativo de la crisis del orden internacional liberal, tendencias políticas o actores políticos que están buscando desafiar ese tipo de institucionalidad o de normas. Cabe recordar, por ejemplo, algunos actores políticos que han dicho reiteradamente durante estos años que los países serios están saliendo de la ONU. Ese tipo de cuestiones yo creo que es necesario cuidar, y quizá un ejemplo incluso más concreto, cuando hablamos del Pacto de Bogotá, etc. Todos estos mecanismos de todas maneras tienen que ser consistentes también con los acuerdos que ha suscrito Chile respecto a la denuncia o retiro de tratados. Pero es importante pensar en ese tipo de iniciativas. En segundo lugar, un beneficio que está vinculado a lo anterior dice relación con la idea de establecer un nuevo pacto o construir un nuevo pacto de política exterior.
Esto hace de alguna manera referencia a la idea del consenso, pero sin ocupar esa palabra, y también para desapegarlo de ese imaginario más transicional. Pero lo cierto es que los países pequeños particularmente se benefician mucho cuando los procesos de política exterior están basados en la confianza. Hay que pensar que la conducción de la política exterior es como en la relación entre un agente y un principal, donde el principal le delega mucho poder a un agente que actúa en su nombre, y el vínculo fundamental entre esos dos actores es un vínculo de confianza política, en este caso si lo llevamos al terreno de la política exterior. Y esa es una de las cosas que se ha perdido también durante este último tiempo como resultado del agotamiento o como expresión del agotamiento del ciclo anterior de la política exterior. Necesitamos que se restablezcan esos vínculos de confianza no solo entre las élites, sino también entre los ciudadanos y la élite en esta delegación de poder para conducir las relaciones exteriores del Estado. Y por eso se ha argumentado, lo han hecho, bueno, aquí cito a Carmen Domínguez, como verán al final, que en una columna recientemente publicada, es necesario un nuevo pacto de política exterior que restablezca esta confianza. Hay dos, pasemos, yo creo que ya estoy acercándome al tiempo, así que me gustaría solo destacar los últimos puntos que están en esta diapositiva, que cuáles son las ventajas de contar con un nuevo pacto de política exterior. Primero, porque promueve la cooperación entre los actores políticos en la política exterior. Como se decía más arriba en esta diapositiva, la cooperación o las confianzas son el aceite que lubrica la maquinaria de la política exterior, y necesitamos de ese tipo de aceite para tener una política exterior que sea eficiente. En segundo lugar, también nos va a permitir un nuevo pacto de política exterior consolidar o fortalecer la credibilidad internacional de Chile, y la adopción de compromisos, compromisos creíbles y de largo plazo, es decir, la estabilidad de los compromisos de Chile con sus contrapartes en el mundo. Y finalmente también va a permitir tener cierta base normativa o cierta base fundamental sobre la cual poder administrar los cambios que se requieren en la política exterior, asegurando también su continuidad. Última nota sobre esto. Esto claramente es algo muy difícil de hacer, pero probablemente la política exterior es también uno de los ámbitos donde existe mayor también terreno fértil, donde se pueden hacer acuerdos generales en cuanto esta representa o se entiende que representa a la nación en su conjunto. Y el tercer desafío que me gustaría mencionar, que esto está también más vinculado a mi tesis doctoral, es la idea de contar con una nueva narrativa sobre el lugar de Chile en el mundo, una narrativa identitaria del nuevo Chile, que habría emergido luego del estallido social y está configurándose en el contexto de la Convención Constitucional. Pongo Nuevo Chile entre comillas porque entiendo también que esto es un recurso más bien literario, que sigue siendo Chile, pero que existen nuevos atributos o nuevas características también que podrían ser tomadas en esta narrativa internacional. Las políticas exteriores en general tienden a vincularse mucho con temas, por ejemplo, de nuestras relaciones con los vecinos, nuestra relación con el mundo en términos de tratados internacionales, etcétera, pero una parte de la política exterior o una función que en general es pasada por alto es la idea de que la política exterior es narrativa. La política exterior cuenta al mundo quiénes somos y también nos permite a nosotros entender quiénes somos, nos da cierto lugar en el mundo y nos cuenta de alguna manera, son los cuentos que nosotros nos contamos sobre nosotros mismos, y nuestro lugar y nuestro rol en el mundo. Por ejemplo, luego del retorno a la democracia, Chile se concebía a sí mismo como un país intrínsecamente democrático, y eso era parte sustancial de su política exterior o de nuestra narrativa. Y luego entran algunos elementos de la narrativa neoliberal que había sido configurada en paralelo en la dictadura a la narrativa más militarista o autoritaria,
y Chile se presenta también como un país, por ejemplo, distinto a América Latina, que se cree más europeo que latinoamericano. Ese tipo de narrativa está muy presente en Chile y como diría el sociólogo Jorge Larraín en su libro sobre la identidad nacional chilena, eh, era la versión empresarial de la política, de la identidad nacional la que primó durante mucho tiempo. Y esta es parte también de la narrativa que fue cuestionada, como mencionaba inicialmente, en el estallido social. Y están emergiendo también algunos nuevos elementos que probablemente van a poder tener que ser integrados en la forma en que nosotros le contamos al mundo quiénes somos como país. Antes de entrar en ese detalle, solamente mencionar que una narrativa en general no solo dice quiénes somos, sino también dice quiénes fuimos y quiénes queremos ser, qué aspiramos a ser. Y por lo tanto implica siempre una lectura política sobre el pasado que tiene ciertos elementos que releva, pero también tiene ciertos elementos que omite. Es una narrativa política, y así es, tienden a ser este tipo de narrativa. Y también le cuenta con quiénes nos identificamos en el mundo, quiénes son nuestros pares, quiénes son quiénes no nos gustan, quiénes nos gustan, qué tipo de relaciones queremos establecer con esos países. La narrativa siempre tiene elementos muy complejos y también una cuestión de continuidad y cambio. Pero probablemente existen algunos elementos que, y esto podemos discutirlo también, van a tener un impacto sobre nuestra narrativa y sobre lo que vamos a contar al mundo en los próximos años. En algún momento vamos a tener que integrar en la narrativa de la política exterior, que ya se ha intentado también por parte de este gobierno, no con mucho éxito, qué pasó en el estallido social, cuáles fueron sus causas y cuáles fueron sus consecuencias. Cómo Chile, el Estado chileno se hace cargo también de la violación a los derechos humanos que tuvieron lugar en ese contexto. Pero también hay otros elementos vinculados más estrechamente al trabajo de la Convención Constitucional que van a tener un efecto sobre la política exterior o sobre la narrativa de política exterior. Por ejemplo, vamos a tener que contarle al mundo que eventualmente, si se aprueba esto, que Chile no es un país donde solamente existe una nación, sino que es un país plurinacional. Y eso va a tener también un efecto sobre el tipo de relaciones que vamos a establecer a nivel internacional. En el libro que editamos, si tienen la oportunidad de verlo, les recomiendo ver un capítulo que escribe Salvador Millaleos, donde especula y, sobre cómo debería ser una política exterior plurinacional, y este es el único texto, hasta a mi entender, que existe en Chile sobre este tema y que tiene algunas propuestas concretas sobre sus implicancias. Pero también vamos a tener algo que decir respecto a la igualdad de género. Como ustedes bien saben, esta constitución está siendo escrita por una constituyente o una convención paritaria, y eso también probablemente va a tener algún impacto respecto a qué vamos a contarle al mundo sobre quiénes somos. Y el medio ambiente también va a tener algunos efectos también en esa narrativa, al parecer. Según entiendo, hay estudios que muestran que una de las áreas donde existe más consenso entre los constituyentes es precisamente en el énfasis en el cuidado del medio ambiente. Y eso probablemente también va a tener algún impacto sobre nuestra identidad nacional y nuestra narrativa. Finalmente, bueno, yo tengo esta presentación tiene un diseño intencionado de no poner conclusiones ni comentarios finales, para que podamos conversar ahora, y estoy abierto a responder preguntas, pero también me interesa mucho conocer la opinión de ustedes sobre estos temas. Así que muchas gracias por la invitación y el tiempo y la paciencia. Bueno, muchas gracias. Estaba silenciada, ahora sí. Muchas gracias, Cristóbal, por compartirnos tu historia biográfica, tu excelente ponencia. Estamos seguros de que será de gran ayuda para nuestros estudiantes y la comunidad académica. Así que efectivamente ahora vamos a dar paso a las preguntas o comentarios de los asistentes. Partimos primero por quienes tengan la mano levantada que quisieran hacer alguna pregunta. Por favor, pueden realizarlo y después activan su micrófono.
En el caso que no tengamos, podríamos pasar a las siguientes preguntas por el chat. Si quieres, Andrea, ¿las leo yo? ¿Las lees tú? Sí. Puede leerla usted, pero igual me gustaría plantearle una pregunta a Cristóbal antes, tal vez. Sí, es que el secretario general de las Naciones Unidas ha emplazado bastante a los estados últimamente respecto a temas como la crisis climática, la violación a los derechos humanos, pero con mucha fuerza también el tema de la crisis sanitaria por la pandemia por el COVID-19. Él dice una frase que es muy interesante, que es que la solidaridad está perdida cuando más la necesitamos. En este sentido, por ejemplo, en Chile se ha cuestionado mucho que se haya dado esta tercera dosis como de refuerzo, cuando aún hay muchos países en la región que todavía no tienen ni siquiera su primera dosis de la vacuna. ¿Cómo crees tú que Chile puede cooperar para, o si debiese cooperar o no, para que los países de la región puedan avanzar también a un proceso de vacunación exitoso como estamos teniendo nosotros? O si solamente debiese asegurarse de que esté acá en la nación. ¿Respondo de inmediato o tomamos otras preguntas, como ustedes quieran? Si quieres, respondes nomás, Cristóbal, y de ahí vamos leyendo las del chat. Oye, súper interesante tu pregunta. Hace un tiempo estuve pensando en eso, ya hace algunos meses. La política exterior es nacionalismo, la mayor parte del tiempo del buen nacionalismo, pero muchas veces también prima en la política exterior y en la política internacional la idea del propio interés y cómo el Estado tiene que actuar en función de sus propios intereses, que es una visión realista, entre comillas, sobre la política internacional. Existen también visiones más solidaristas que probablemente argumentarían que, no solamente, que el interés nacional no solamente está estrechamente vinculado a las preferencias de la nación, sino también al bienestar y a la satisfacción de las preferencias de otras naciones también, teniendo en cuenta que existen niveles de interdependencia y que los problemas muchas veces no son solamente locales, sino también son problemas globales. Yo creo que es súper interesante lo que ha pasado en América Latina también. O sea, si recuerdan, hace algunos meses estábamos en una cierta competencia sobre las vacunas, cuántos tenían más vacunados, sobre el tipo de medidas que teníamos en Argentina y en Chile, por ejemplo, y ya hemos visto que la relación ha decantado en un tono no muy positivo en las últimas semanas o meses. Yo creo que Chile tiene las capacidades, o sea, hay gente que, por ejemplo, que ha dicho que el que Chile tenga tanta gente vacunada, el éxito de su programa de vacunación se debe a ciertas posiciones de política exterior que buscarían como no alinearse ni con Estados Unidos ni con China en una supuesta guerra fría. Yo estoy en desacuerdo con eso. Yo creo que el éxito del proceso de vacunación en Chile dice relación primero con las capacidades instaladas que tenemos en nuestro sistema de salud pública para proceder eficientemente en una tarea de gran escala como es la vacunación de la población, pero también tiene que ver con las capacidades instaladas que existen en la Cancillería, en la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, que es heredera de la Direcon, que fue la que suscribió los tratados de libre comercio muy exitosamente durante las décadas anteriores. Existe ahí mucho expertise en la negociación internacional y probablemente también hubo cierta influencia de algunos individuos que tuvieron el talento para gestionar adecuadamente esto. Y probablemente ese es el tipo de competencias que también Chile podría poner a disposición de otros países a la hora de comprar vacunas. Yo no estoy totalmente actualizado en este tema. Me parece que hace algún tiempo escuché que Chile podría poner a disposición este tipo de capacidades para gestionar, apoyar en la compra de vacunas de otros países. Quizás estoy equivocado, pero me parece que para Chile y para Chile es muy bueno que el resto de la región también avance satisfactoriamente en la superación de la pandemia y avanzar hacia un estado post-pandémico, post-COVID, que permita también, entre otras cosas, superar el alto fraccionamiento que existe o fragmentación que existe a nivel regional entre los países. Por ejemplo, si vemos lo que sucedía, pensemos en el año
2008 o en los 2000 y particularmente en el año 2008, etcétera. En ese tiempo, con todas las críticas que uno le puede hacer a su organización, la UNASUR era parte fundamental de la política regional y jugó un rol importante en la superación de algunos conflictos o crisis que tuvieron lugar en la región. Sin ir más lejos, la crisis de secesión, perdón, de la Media Luna en Bolivia en el año 2008, 2009, septiembre, donde se realizó la cumbre de la moneda de la UNASUR en Santiago de Chile y se tomaron medidas y donde Chile lideró también una delegación que fue a mediar entre las partes y a buscar terreno común. O sea, hay que ver, miremoslo con cómo evolucionaron después las relaciones con Bolivia. Diplomáticos chilenos estaban contribuyendo sustantivamente a la resolución de un conflicto interno en Bolivia. Y eso da cuenta también de que existía un alto, o sea, los niveles de fragmentación que estamos viendo hoy día no eran tales en ese tiempo. UNASUR dejó de existir, y otras instituciones internacionales mecanismos regionales están también en crisis en este momento, como el Mercosur, etcétera. Vimos que ahora Chile suscribió un tratado de libre comercio con Brasil y eso es una noticia totalmente positiva y que el Senado brasileño lo acaba de aprobar. Pero sin duda no es suficiente, necesitamos tener un regionalismo mucho más fuerte en los próximos años, porque eso le hace bien a los intereses de Chile y a los intereses de la región. Y probablemente ese sería un espacio propicio también para discutir este tipo de temas. Probablemente si Chile no pudo colaborar más, o Chile podría haber colaborado más en este tema, o podría colaborar más si existieran vínculos diplomáticos mucho más sólidos a nivel regional entre los países. Finalmente las organizaciones internacionales del regionalismo latinoamericano están incluyendo la OEA, o sea, un organismo de nivel hemisférico, están en una crisis desde hace tiempo y están estancados y difícilmente se puede hacer cooperación en este ámbito a la escala que nos gustaría también. Gracias, Cristóbal. Muchas gracias, muy interesante también lo que señalabas. Voy a continuación leer las preguntas que están por el chat. Una de ellas la realiza Emilia Yáñez, que señala: ¿qué tan cierto es que las relaciones internacionales son sumamente patriarcales? La academia diplomática enseña a hombres y los profesores son hombres, los embajadores son hombres, etc. ¿Prefieres responder de inmediato a esa pregunta o sigo con las que vienen a continuación? Como tú prefieras. Si quieres respondes esa y después te hago la siguiente. Dale. Bueno, siempre hago este disclaimer. Uno como hombre no siempre es la persona más adecuada para hacer este tipo de análisis, pero me baso en esto también en el trabajo de algunas colegas que han analizado este tema. Particularmente en este libro que le mencionaba, hay dos trabajos que son súper interesantes que podrían dar una mejor respuesta de la que yo voy a dar a esta pregunta. Uno es el trabajo de Daniela Sepúlveda, que también es editora del libro, que hace una propuesta de política exterior feminista, y el otro trabajo es de Carola Muñoz, que habla sobre, entre otras cosas, sobre el rol de las mujeres dentro del servicio exterior. En general, la política internacional ha tendido a ser un espacio bastante masculinizado. Quizás podríamos hacer un paralelo entre la división entre el espacio público y el espacio privado, y analogarlo a la distinción entre lo internacional, la alta política, y la baja política, lo doméstico, que es vinculado al espacio de lo privado. Y la forma en que eso se ha reproducido ha tenido algunas implicancias súper prácticas. Yendo en concreto a lo que se mencionaba en la pregunta, en general siempre han tendido a postular, por lo menos a quedar, no sé si a postular, muchos más hombres que mujeres dentro del servicio exterior. Existe un desequilibrio ahí también entre la cantidad de hombres y mujeres, no tengo el dato exacto ahora, pero también han habido esfuerzos para que mujeres dentro del servicio exterior también puedan ir ascendiendo mucho más rápidamente. En algunos momentos de la historia reciente, año 2014, 2015, varias mujeres subieron al grado de embajadora saltándose algunos grados para
compensar la brecha de género que existe en el servicio exterior. Hace un par de años también, no sé si fue el año pasado o antepasado, los seleccionados en la Academia Diplomática fueron prácticamente solo mujeres. Al año se seleccionan 15 mujeres, o sea, 15 personas, pero no necesariamente son, no fue necesariamente, que yo sepa, el resultado de un diseño intencionado que haya buscado tener una promoción o un corte de nuevos diplomáticos que fuera solamente de mujeres. Yo creo que existe espacio también para avanzar en una política exterior feminista, como ha propuesto Daniela Sepúlveda en este libro, y eso tendría implicancias prácticas tanto a nivel de cómo se estructura el servicio exterior y el ministerio en general, y también en la política exterior o en la acción misma del Estado a nivel internacional. Y probablemente esto lo explicaría mejor Daniela, pero dice relación con la transversalización de la perspectiva de género en todos los ámbitos o agendas de la política exterior. Ya existen varios espacios, pero seguramente existen muchos espacios también para avanzar, por ejemplo, en promoción de cooperación internacional en el ámbito de género, cómo Chile plantea iniciativas que las ha planteado en algunos momentos vinculados a para promover la igualdad de género en resoluciones en organismos multilaterales, etc. Pero ciertamente la política exterior en este sentido no es muy distinta a cómo ha sido la sociedad en general respecto a como se decía en la pregunta, la presencia de rasgos patriarcales. Me sorprendería si fuera distinta la cuestión. Y en general, como volviendo al primer punto que mencionaba en la respuesta, la política exterior, la política internacional generalmente se ha vinculado a la guerra. Y eso obviamente dice también de cuáles son las prioridades y también de que podemos presumir también desde un discurso machista quiénes serían las personas más adecuadas para ir a la guerra. Entonces no es distinta en ese sentido a otros ámbitos y seguramente existe mucho lugar para avanzar en este tipo de agenda. Gracias, Cristóbal. Uh-huh. Román del Pino realiza dos preguntas que las voy a leer. Una dice que ¿a qué te refieres con poder duro, militar? Y la otra es ¿qué significaría salirse de la ONU? ¿Sería posible? Ya. Sobre la primera, el poder duro, me río porque debería haberlo explicado mejor. En general, en términos gruesos, se asume en la política internacional que existen dos categorías generales de recursos de poder. Uno son los recursos de poder duro, vinculados a lo militar, a lo económico, es decir, cuestiones que están vinculadas al poderío bélico de alguna manera. Y por otro lado existirían los recursos de poder blando que dicen más bien relación con atributos de tipo social, como por ejemplo el prestigio, el estatus, la capacidad de influir sobre otros culturalmente. A ese tipo de atributos hace referencia a esta distinción. Entonces, una de las premisas implícitas de la política exterior chilena ha sido que tradicionalmente que ante la ausencia relativa de poder, de recursos o capacidades de poder duro, lo que tienen que hacer Chile y en general los países pequeños que carecen de recursos de poder duro relativamente, es que tienen que apostar por recursos de poder blando. Por eso en Chile ha sido tan importante siempre, no sé si siempre, pero por lo menos a partir desde el año 90, la idea de que Chile debe cultivar su prestigio internacional como un país confiable, como un país que cumple sus acuerdos, como un socio confiable, que era la palabra que se ocupaba, el concepto, como un país que es respetuoso del derecho internacional, un país que generó su prestigio a través o cierto ámbito de su prestigio a través del libre comercio como promotor de este tipo de normas a nivel internacional, que van generando cierta narrativa de estatus, que es lo que me interesa a mí en mi tesis doctoral.
y sobre el tema de la ONU, yo decía eso más bien como una... hacía referencia a este tipo de discursos que lo ha dicho, por ejemplo, originalmente lo dijo la diputada Camila Flores hace un par de años, cuando dijo que los países serios estaban saliendo de la ONU, como diciendo que Chile en el fondo tenía que, no sé si literal, no sé si ella habrá querido decir literalmente que Chile se saliera de la ONU, pero que sí daba cuenta de un discurso neosoberanista, es decir, que pone resistencia a la influencia de normas internacionales sobre el sistema político doméstico, y que en el fondo quizás lo que ella quería decir, no soy su exégeta, es que Chile probablemente tenía que lo de haber dicho en el contexto del pacto migratorio, que no porque la ONU lo dijera, Chile tenía que aprobar el pacto o el pacto migratorio, etc. Yo creo que por ahí iba más bien la pregunta, o sea, la afirmación de la diputada, en lugar de una salida literal de la ONU, no sé a qué habrá apelado. Gracias, Cristóbal. Mira, se nos suman otras dos preguntas, que con esta ya terminamos en el chat. Una es de Pamela Mancilla, que dice: ¿cómo crees que es posible abordar la tensión entre la búsqueda de excepcionalidad de la política exterior chilena y la intención de cooperación política con los países de la región? Gracias, Pamela, por la pregunta. Yo creo que siendo pragmático, en general creo que lo que tiene que primar en general es lo que sea mejor para Chile. Yo estoy en desacuerdo, por ejemplo, con gente que promueve que Chile tenga que volver a subir sus aranceles para integrarse a algún mecanismo de integración regional medio moribundo. Y probablemente eso podría ser leído por algunos como excepcionalidad, pero también puede ser simplemente la idea de excepcionalidad tiene una carga negativa, y como se vincula como a la idea de excepcionalismo de la política exterior estadounidense, etc. Pero bueno, habrá que hacer control de daños si es que se toman decisiones que en el fondo son mejores para Chile. eh, y son acusadas de seguir a cierta premisa excepcionalista de la política exterior. Pero yo creo que existen muchos espacios también para seguir siendo de alguna manera un actor que coopera con el sistema internacional y no ser acusado de excepcionalista. Chile tiene un papel destacado o ha tenido un papel destacado en los organismos multilaterales y ha liderado hartas iniciativas que han sido súper exitosas, y difícilmente se le podría tratar de un país excepcionalista en ese contexto. La idea de excepción tiende a vincularse mucho más con la idea de la relación con la región y con particularmente con las implicancias de la estrategia comercial autónoma que tomó Chile a partir del retorno a la democracia, a través de los tratados de libre comercio, etc. Yo creo que a la larga, y este es un juicio de valor personal, yo creo que a la larga Chile acertó al no integrarse, por ejemplo, al Mercosur como un miembro pleno. O sea, si es que miramos esto en perspectiva, pese a que a mí me encantaría que tuviéramos una región mucho más, con mucho mayores grados de integración, particularmente en este contexto de alto fraccionamiento, de alta fragmentación. Probablemente Chile le ha ido muy bien en la estrategia que tomó. Fue mirar a la luz o sea, con la distancia, fue una decisión acertada, particularmente si vemos el estado actual que tiene el Mercosur. Y es necesario también evaluar las decisiones que se han tomado a la luz de ese tipo de consideraciones y no solamente en función de las cosas que a uno le hubiera gustado que pasaran. Gracias, Cristóbal. Bueno, y tenemos aquí la última pregunta por el chat que la hace Maxi Zapata, quien pregunta: ¿tienes consejo para quienes quieran hacer un posgrado en el extranjero? ¿Cuál es tu experiencia con el tema de becas y todo eso? Súper, me encantan ese tipo de preguntas porque siento que aporta un granito de arena. Yo
las 2 veces que he estudiado afuera, o sea, el máster y los estudios que estoy haciendo ahora, ha sido con beca de ANIF. Y mi consejo sería primero comenzar a trabajar desde el pregrado con el foco en que uno va a irse a estudiar afuera. Hace un tiempo, hace algunos años, bueno, yo entré a mi carrera en el año 2008. Hablaba con una persona con la que interactuaba bastante durante ese tiempo, pero que habíamos perdido contacto y conversamos y le dije, oye, me voy a ir afuera a hacer mi máster, y me dijo, ah, qué bueno, ¿y dónde va a ir? A la London. Y me dice, ah, qué bueno, tú siempre quisiste irte para allá. Y yo no me acordaba que desde que entré a la carrera ya tenía la idea de irme fuera de Chile y y de ir particularmente a la London School of Economics, lo que me parecía, la verdad, bastante raro porque no acordarme de eso. Pero era una persona confiable y le creo. Y, y no veo tampoco motivo por el que me hubiera mentido. Pero el punto es que desde el principio yo comencé a trabajar con la idea de irme para afuera y a construir un currículum que me hiciera competitivo en el sistema de becas CONICYT, ahora NID, que están momentáneamente, esperemos, canceladas. Y eso me llevó a tomar varias decisiones durante la carrera. Yo no fui el mejor de los alumnos en la carrera, pero sí tomé otra serie de iniciativas que probablemente me ayudaron a desarrollarme en otras áreas, al igual que Pamela Mancilla, que hacía la pregunta hace un rato. Fui ayudante de cátedra, ella fue ayudante de cátedra más veces que yo, ayudante de investigación en proyectos vinculados a CONICYT, proyectos Fondesit, proyectos Anillos en el Instituto de Estudios Avanzados de los USACH, como mencionaba. Y todo eso, en el fondo, estaba pensando en qué tipo de currículum o qué tipo de cosas dan puntaje en el sistema de CONICYT. Y en ese momento fue más o menos pensar en seguir el camino de CONICYT. O sea, uno parte siendo en este sistema ayudante, después eventualmente pasa a ser eh, becario de magíster, después becario de doctorado, después puede optar a una beca de inserción postdoctoral, después puede optar a tu Fondesit de iniciación, después a tu Fondesit regular, etc. En el fondo existe más o menos un cierto camino de CONICYT que uno podría seguir y trabajar para seguir, y es más o menos lo que estoy haciendo ahora. Estoy como a mitad de camino en esa versión sintética que presenté. Yo creo que eso es una cosa, tener un diseño intencionado para irse para afuera y ganarse la beca, porque venirse para acá sin beca es insostenible si es que no tienes mucha plata. Lo segundo, particularmente en carreras como administración pública o carreras como ciencia política, que fue lo que estudié, algo que me sirvió mucho también fue la idea de que, o darme cuenta tempranamente de que todo esto también tenía mucho de política, para ponerlo en otros términos más amables, de mucho de relaciones sociales, de networking. Entonces yo me dediqué a conocer gente intencionadamente, gente que yo admiraba, por ejemplo, la entrevistaba para alguna investigación y luego seguíamos en contacto. Y esos vínculos después me sirvieron también para acceder a otras cosas que han sido de utilidad durante mi carrera. Entonces siempre ser un estudiante siempre es una posición de ventaja, porque la gente está contenta, le gusta dar entrevistas a estudiantes para sus investigaciones. La gente se siente muchas veces halagada cuando la invitan, no sé, a eventos como este, o a contar, eh, por ejemplo, su vida en una entrevista, o lo que conoce sobre una política pública o un área de la gestión pública específica que ustedes están investigando para algún proyecto. Entonces, siempre hay espacio para conocer gente nueva. Yo en ese tiempo también, que creo que puede haber ayudado también a hacerme más competitivo en la beca, me involucré mucho en algo que todavía existe, pero estoy muy desconectado de eso, que es ChileSIP, que es la red de chilenas estudiantes de ciencia política. Yo entiendo que administración pública también tiene su propia red de estudiantes, y yo creo que esas son instancias súper importantes para participar en los congresos, presentar ponencias, conocer gente. Se van generando oportunidades en ese ámbito. Y, y lo tercero, yo creo que siempre es bueno, como se hacía ahora
en esta pregunta, hablar con gente que ya ha ganado becas para Chile o para el extranjero anteriormente, porque siempre va a haber algún tip, alguna cosa que uno no se le había ocurrido y que puede ser de mucha ayuda a la hora de diseñar tu plan para hacer tu magíster o hacer tu doctorado en Chile o fuera. Esto yo creo que en la mayor parte, si tienes un diseño intencionado y trabajas en esa dirección, probablemente vas a tener muchas más chances de ganarte una beca que de no ganártela. Y por eso creo que vale la pena dedicarle tiempo. Leer también en YouTube, también hay muchos videos de gente que ha ganado becas, donde explica cómo lo ha hecho, no necesariamente en el sistema CONICET, pero en otros sistemas donde también es muy interesante ver qué tipo de habilidades ellos estaban tratando de mostrar. Gracias, Cristóbal. Mira, la verdad es que te voy a hacer yo la última pregunta, la tenía pensada en integración regional, pero ya has hablado bastante del tema, creo que ha quedado bien claro. Te voy a hacer una pregunta respecto a los desafíos que tú consideras de la política exterior chilena, pero en cuanto a otros actores que están ajenos al sector regional, ¿no es cierto? Como podrían ser la Unión Europea, que lo nombras también, lo nombran en el libro, ¿no es cierto? Otros actores también relacionados a Asia. Entonces, ahí, ¿qué desafíos se presentan con ellos? ¿Ya hay asertividad en cuanto a las relaciones o todavía se presentan ciertos desafíos que deberían incorporarse en la política exterior? Sí. Mi disclaimer sobre esto es que no soy experto en estos temas. Y creo que por honestidad intelectual uno tiene que decirlo. Los desafíos que planteé probablemente son las cosas que conozco un poco mejor porque están vinculadas a mi tesis y mis temas de interés más inmediatos. La misma Pamela Mancilla, que estaba haciendo la pregunta, podría hablar mucho más sobre Asia de lo que yo puedo hacer en este momento. Yo diría que en general necesitamos evaluar hacia dónde queremos orientar nuestras relaciones con Asia, particularmente con una perspectiva de desarrollo de capacidades. Aquí lo estoy llevando de nuevo a mi zona de confort. Esta es una cuestión que planteamos en la introducción del libro. Probablemente la idea de que Chile fuera un país puente y plataforma hacia el Asia-Pacífico, entre América Latina y Asia-Pacífico, es una de las ideas más ambiciosas de política exterior y más estratégicas que se ha planteado desde el retorno a la democracia, pero Chile careció de las capacidades para llevar este tipo de política de gran escala, esta gran estrategia, como diría la académica Nicole Jenner, de la Católica, a cabo. Existieron limitantes institucionales que, por ejemplo, impedían que existiera una mayor coordinación entre distintas agencias públicas que tenían que, no sé, construir carreteras o puertos que iban a facilitar esta idea de ser un país puente y plataforma. También existen necesidades de tener mayores capacidades diplomáticas o desarrollar capacidades diplomáticas específicas en el área del Asia-Pacífico si es que queremos apostar para allá mucho más decididamente y no con un enfoque táctico más que estratégico, como diría Jen, que mencionaba recién. Gente que hable idiomas que se hablen en Asia, Pacífico o en el sudeste asiático o chino mandarín, por ejemplo, son habilidades que necesita tener nuestra Cancillería y que hasta donde yo tengo entendido no han sido desarrolladas con un diseño intencionado y que necesariamente eso es el tipo de capacidades que necesitamos desarrollar, no son capacidades de gran escala, pues, son aportes individuales de gente que aprende los idiomas, pero que tiene un impacto significativo también sobre la calidad de la diplomacia que podemos hacer allá. Con Europa, desde mi punto de vista, tenemos que seguir fortaleciendo nuestros vínculos con Europa por una razón muy sencilla. Existe en el mundo una situación de mayor competencia estratégica entre Estados Unidos y China. Y Chile tiene que salir de estas tendencias, tiene que escapar de las tendencias que tratan de presentar esto como si fuera una guerra fría excluyente entre Estados Unidos y China, como lo fue en algún momento entre Estados Unidos y la Unión Soviética, o el bloque occidental y el bloque soviético. Yo creo que a Chile le hace mal
tener posiciones, por ejemplo, como la que han propuesto autores muy respetables que hacen una contribución importante, pero que no estoy de acuerdo con ellos, que es Jorge Jaeneka, Carlos Ominami y Fortín, que proponen que Chile debe tener una política de no alineamiento activo en una supuesta nueva guerra fría entre Estados Unidos y China. Yo estoy de acuerdo con la idea básica de que Chile no debe alinearse en esta competencia porque tenemos intereses o dependemos mucho tanto de China como de Estados Unidos. Pero no por eso nosotros tenemos que forzar en nuestra propia narrativa o nuestro propio entendimiento de la situación actual de la política internacional una idea de que estamos en una nueva guerra fría. Eso es, en el fondo, securitizar la agenda de la política exterior chilena. Y eso es lo que menos le conviene a Chile. Lo que le conviene a Chile es desecuritizar lo máximo posible y resistir, ojalá junto a otros países de América Latina, la idea de que esto es una guerra fría excluyente. Y en ese marco, yo creo que profundizar o fortalecer nuestros vínculos con Europa es clave también, porque para Europa tampoco le conviene que se securitice la agenda de esta manera. Hemos visto con AUKUS en las últimas semanas también que existen tendencias importantes hacia la securitización y en la medida de nuestras capacidades, que son limitadas, pero no por eso dejan de ser importantes las cosas que podemos hacer en la escala que podemos hacerlas, tenemos que resistir y tenemos que no debemos, en el fondo, y esto no es voluntarismo, sino de cómo pensamos estratégicamente nuestra política exterior. Si le ponemos a todo un marco de securitizador como lo hace en el caso de la idea del no alineamiento, probablemente vamos a terminar limitando aún mucho más nuestro margen de maniobra que si hacemos a través de otros conceptos que pueden ser un poquito más funcionales para eso. Nosotros en el libro proponemos el concepto de autonomía estratégica, que tiene algunas fortalezas, pero también tiene debilidades, y la gracia es que debatiendo, conversando sobre este tipo de temas, podamos encontrar las mejores estrategias para enfrentar este tipo de situaciones. Pero esa es más o menos mi visión general y no especialista sobre estos temas. Bueno, muchas gracias, Cristóbal. Ya estamos sobre la hora. La ponencia de Cristóbal sin duda ha sido muy interesante, al igual que la discusión posterior que se generó con todas las preguntas, etc. Así que nuevamente muchas gracias, Cristóbal, y a todos y todas por acompañarnos en esta jornada inaugural de este ciclo de conversatorios. Y les recordamos que la próxima semana inicia otro ciclo de conversatorios titulado Mujeres en la Academia, en que contaremos con la participación de Nicole Darat, doctora en Filosofía de la Universidad de Valencia. Jornada a la que desde ya los dejamos invitados y todos los detalles los pueden ver, como mencionó Andrea, en el boletín del Centro de Análisis Político. Así que muchas gracias a todos y nos vemos en una próxima sesión. Gracias Alejandra, Fabián, Andrea. Muchas gracias por la invitación. Que estén muy bien.